señor, espero que se encuentre muy bien. En este video vamos a ver el tema de química. La química es una ciencia que estudia la composición, la estructura y las propiedades de la materia y los cambios químicos que la materia experimenta. Trabaja en el laboratorio. La materia va a ser em, todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio y posee masa, forma, peso y volumen, por lo tanto es observable y medible. La materia es prácticamente todo lo que nos rodea, desde el agua, las rocas, las plantas. Incluso nosotros somos materia porque ocupamos un espacio. La materia se va a clasificar en sustancias puras y dentro de estas se encuentran los elementos y compuestos. Y vamos a tener las mezclas que también se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Vamos a empezar primero por las sustancias puras. Las sustancias puras se dividen en elementos y en compuestos. Como podemos observar en esta imagen, los elementos están formados por un tipo de átomo. Vamos a ver qué es el átomo. El átomo es la parte más pequeña de la materia. Vemos que el átomo está formado por electrones, que son partículas que se mueven alrededor, y por la parte central, que se llama núcleo, que está formado por protón y por neutrón. Este es el átomo. Si nos devolvemos a los elementos, vemos que el átomo es la parte más pequeña de la materia. Entonces, en este caso, el elemento X está formado por un tipo de átomo, o sea, el átomo X. Por eso es que solamente se observan círculos de color rojo. El elemento Y va a estar formado por átomos del elemento Y, que son estos círculos de color verde. Es decir, un elemento va a estar formado por un tipo de átomo. Vemos en esta imagen de la derecha un compuesto. Un compuesto es diferente al elemento porque un compuesto puede estar formado por dos o más tipos de átomos. O si lo decimos de otra manera, está formado por dos o más tipos de elementos. De hecho, en la imagen podemos ver que este compuesto es la combinación de los átomos rojos y de los átomos verdes. Es una combinación de ambos tipos de átomos. Hablando de los elementos, estos se representan en la tabla periódica que estudiamos en química. Por ejemplo, el hidrógeno, que se representa con la letra H, es un elemento. El oxígeno también es un elemento. Quiere decir que, por ejemplo, el hidrógeno solamente va a estar formado por átomos de hidrógeno, el oxígeno por átomos de oxígeno y así sucesivamente. Estos son otros ejemplos de elementos: el oro, la plata y el aluminio. Ahorita hablábamos sobre los compuestos. Veamos este caso que sería el cloruro de sodio. Esta sustancia es la sal común que utilizamos para cocinar. Va a estar formado por dos elementos. Por esta razón se considera un compuesto porque está formado por el elemento sodio y por el elemento cloro. De hecho, aquí lo podemos observar. Otro ejemplo de compuesto es el agua, que está formado por dos hidrógenos y por un oxígeno. Y otro ejemplo es el ácido acético, que está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos son casos de compuestos, pero existen muchos ejemplos de este tipo. Ya vimos elemento, vimos el concepto de compuesto y ahora vamos a estudiar el concepto de mezcla. La mezcla está formada por dos o más compuestos. Veamos este ejemplo. Pensemos en una mezcla de agua y de sal. Bueno, anteriormente vimos que el compuesto agua está formado por hidrógeno y por oxígeno y sal está formado por sodio y por cloro. Recordemos que el símbolo Na significa sodio. Entonces una mezcla va a estar formado por dos compuestos, en este caso por el agua, que es un tipo de compuesto, y por la sal, que es otro tipo de compuesto. Pueden ser dos
o inclusive yo podría agregarle a esto un ácido, por ejemplo. Tenemos dos tipos de mezclas. Las mezclas homogéneas, como su nombre lo indica, homo, son aquellas en las que yo no puedo distinguir sus componentes. Entonces todo se ve como en una sola fase. Por ejemplo, el café es un tipo de mezcla homogénea, porque si nosotros vemos el café a simple vista, yo no puedo observar todos sus químicos que contiene. Lo mismo pasa con el jugo de naranja, yo no puedo observar sus componentes. Otro ejemplo de mezcla homogénea es el aire. El aire está en estado gaseoso y nosotros cuando vamos a la calle o cuando salimos no vemos todos sus componentes, sino que de hecho el aire no tiene color, pero es una mezcla homogénea porque el aire está formado por oxígeno, por nitrógeno, por dióxido de carbono y todos esos gases que posee no los podemos observar a simple vista. Ahora, el tipo de mezcla heterogénea es completamente diferente a la homogénea porque en este caso sí podemos ver sus componentes. Claramente se pueden observar. Por ejemplo, el granito, que es este dibujo que viene acá, es una mezcla formado por diferentes tipos de rocas. Como el granito tiene colores, no tiene un color uniforme, yo puedo distinguir sus componentes. Para que sea más claro el concepto, le voy a mostrar unos ejemplos de mezclas heterogéneas. Por ejemplo, la ensalada, yo puedo ver sus componentes. Una ensalada yo puedo ver que tiene tomate, que tiene lechuga, que si tiene cebolla, zanahoria. Es decir, a simple vista yo veo sus componentes. Otro ejemplo de mezclas heterogéneas son el agua con aceite. Como en esta imagen podemos observar que el aceite queda en la parte superior y el agua queda abajo. Claramente yo digo, aquí está el aceite y aquí está el agua, por eso es heterogénea. Lo mismo pasa con estos otros ejemplos, donde fácilmente yo puedo ver sus componentes. Ya hablamos un poquito sobre mezclas, ahorita vamos a ver los temas de estado de agregación de la materia. Cuando nosotros estábamos en la escuela, bueno, en mi caso, yo recuerdo que nos enseñaban que existían tres estados de la materia. Nos decían, hay estado sólido, líquido y gaseoso. Lo que sucede es que ahora o actualmente se menciona que el plasma es otro estado de la materia y el condensado de Bose-Einstein también es otro estado de la materia, es decir, en total existen 5 estados de la materia y vamos a ver cada uno con más detalle. El estado sólido es cuando eh, tienen forma definida, por ejemplo, yo tengo aquí una calculadora. Esto es estado sólido, ¿cierto? Tiene una forma, tiene un volumen definido. Es incomprensible porque si yo trato de, de estirarla, digamos, no se estira, no se puede comprimir. ¿A qué se debe todo esto? Si yo tomara un microscopio y viera, digamos, los átomos de esta calculadora que estaba mostrando, podríamos observar que los átomos casi no tienen movimiento, como en esta imagen, están muy juntos. Entonces, en estado sólido, los átomos casi no se mueven y están muy cerca entre sí. De hecho, podemos ver que están prácticamente a la par cada uno de los átomos. Ahora vamos a ver el estado líquido. El estado líquido siempre toma la forma del recipiente. Por ejemplo, un vaso de agua va a tomar la forma de una botella. O si yo lo pongo en un jarrón o en un plato, va a tomar la forma del plato, porque ellos son poco comprensibles también, pero tienen la capacidad de expandirse cuando se le aplica calor. Vamos a ver los átomos
que tiene el estado líquido. Podemos observar que tienen un poco más de movimiento, a diferencia del estado sólido. Ahora el estado gaseoso, a diferencia del líquido, tiene mucho mayor movimiento porque un gas ocupa todo el espacio. Si hay un gas en un cuarto, va a ocupar todo ese cuarto porque los gases se expanden. Esto se debe a que sus partículas están en movimiento. Vemos como a diferencia de los anteriores, aquí los átomos se mueven y están muy separados entre sí, comparado con el estado sólido en el que los átomos estaban muy juntos. El estado plasma es muy similar al estado gaseoso, de hecho, es un gas, pero la diferencia es que este gas está a temperaturas altísimas, puede ser hasta 5000 grados Celsius y también tiene muy altas presiones. En el plasma es un gas que tiene electricidad, básicamente eso es lo que consiste. Es el estado más abundante del universo porque las estrellas están hechas de plasma. Lo mismo pasa con el Sol y con, por ejemplo, los bombillos son un tipo de plasma. Los rayos también están formados de plasma. Por esa razón se dice que es el más abundante del universo, porque nuestro universo es infinito y hay una infinidad de estrellas y de cuerpos formados de plasma, lo cual incluye al Sol. Ahora, el último estado de la materia que nos toca ver es el condensado de Bose-Einstein. Esto es muy similar al estado sólido. De hecho, es un sólido, pero que está tan comprimido que prácticamente, pues, sus átomos no tienen separación. Es un estado que no existe naturalmente, sino que solamente se puede observar en laboratorio, o sea, se crea en laboratorio y es muy similar al estado sólido, solamente que en este caso sus partículas están todavía más juntas. Son sometidos a temperaturas muy frías para que sus átomos estén muy juntos. Aquí podemos observar una comparación de los estados de la materia. El sólido, donde tenemos un poquito más, eh, menos separación entre los átomos. El líquido, donde están un poquito más separados. Gas, donde hay mayor movimiento. El plasma, que es igual al gas, solamente que tiene electricidad. Y el condensado de Bose-Einstein, que es un sólido, pero que fue llevado a temperaturas extremadamente bajas, a menos, puede ser menos 5000 grados Celsius, por ejemplo. Entonces, con base en este video, usted va a realizar la tarea y espero que se encuentre muy bien. Si tiene alguna pregunta o consulta, me puede enviar un mensaje y con mucho gusto le puedo ayudar. Muchas gracias.